Hoy es miércoles y la fecha 25 de enero de este año 2017. Póngale ganas y póngale corazón a todas las actividades que nosotros le ponemos la energía. ¿Quiere saber qué pasa en el Ecuador y en el resto del planeta? Se lo contamos de inmediato. Esta es nuestra propuesta informativa. Candidatos a asambleísta del Guayas por país denuncian irregularidades en contratos de obras municipales por el cuñado del alcalde de Guayaquil. El jueves viajará a Brasil el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, para recabar información de la red de corrupción de la empresa Odebrecht. La Fiscalía vinculó a 4 personas más en las investigaciones de la red de corrupción en Petroecuador. En lo internacional, Turquía, Rusia e Irán alcanzaron un acuerdo para consolidar el alto al fuego en Siria. Comenzamos. Los candidatos asambleístas de Guayas por Alianza País denuncian presuntas irregularidades en contratos para obras municipales por parte de un cuñado del alcalde de Guayaquil. Pedirán que la Fiscalía y la Contraloría investiguen los supuestos ilícitos. En rueda de prensa, el bloque de candidatos a asambleístas por el movimiento Alianza País en Guayas informó sobre supuestas coincidencias en contratos del municipio de Guayaquil con empresas vinculadas al cuñado del alcalde de la ciudad. El vocero principal fue el aspirante Julio César Quiñones, quien con documentos en mano mencionó que para varias obras municipales se contrataron a empresas vinculadas con Leonardo Borer. Alcantarillado Cóndor, cliente la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. Equimac, cliente el municipio de Guayaquil. Gamat, municipio de Guayaquil. Pascuales Prosperina, municipio de Guayaquil. Milote, municipio de Guayaquil. TMU, Guayaquil, por un monto aproximado de 40 millones de dólares. Según su investigación, los consorcios Maquinaria Superior Maquisub y Gadola S.A. participaron en otras obras como la conclusión de la construcción de la avenida Isidro Ayora, movimiento de tierra para la urbanización Milote, relleno para la construcción de la terminal de transporte para las troncales 4 y 5 del sistema Metrovía. Todo por un monto superior a los 12 millones de dólares. Asimismo, que un edificio ubicado en la ciudadela ferroviaria de Guayaquil alberga al menos a 12 empresas o consorcios. Maquisud, Valdensa, Cumasa, Tancro, Consorcio Machala, Consorcio Gabap, Consorcio Alcantarillado Cóndor, Consorcio Equimac, Consorcio Salinas, Consorcio Pascuales Prosperina, Consorcio Maquirino y Gadola, todas tienen la misma dirección domiciliaria. Valdensa pertenece y es un edificio que pertenece al señor Leonardo Antonio Borer Pons. Mediante un documento revelan que Leonardo Borer y el empresario Paco Velarde estarían involucrados en la constitución de un paraíso fiscal en Panamá, el primero como presidente y director y el segundo como tesorero y director. Hasta noviembre de 2016, Velarde constaba también como socio en Maquisub y Gadola. Se ha podido determinar que en dicho paraíso fiscal la empresa de Alex Bravo pagó una casa que compró una empresa del señor Leonardo Borer. Pedirán a la Contraloría que investigue la negociación de Maquisub como parte del consorcio Ditemac, que habría contratado con Petroecuador por casi 47 millones de dólares. Por un horno que por información actual, en los máximos costos y precios, hoy estaría entre 3 o 4 millones. De esta manera solicitarán que la Fiscalía investigue los potenciales delitos en los que se habría incurrido, como son el testaferrismo, peculado y enriquecimiento ilícito. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El alcalde Jaime Nebot confirmó que Leonardo Borer es su cuñado, pero que él no figura como representante legal de ninguna compañía que mantiene contratos con la municipalidad porteña. Además dijo que de las empresas denunciadas por Alianza País, solo 2 tienen relación con el Cabildo. Escuchemos más. El señor Leonardo Borer es simplemente mi cuñado. No ha sido ni es social cristiano. Y con sus actividades particulares no he tenido ni tengo relación alguna. Él tendrá que explicar y responder sobre sus actos. Él y solo él. En cuanto a ciertos contratos municipales, debo decir lo siguiente. Son 2, solo 2, las que han tenido relación contractual con el municipio de Guayaquil.
Y el monto de la contratación correspondiente a esas dos empresas es de 9 millones de dólares en números redondos y no de 40 como se ha afirmado. De la información que consta en los procesos y en los registros públicos, el señor Leonardo Borer no es accionista ni representante legal de esas compañías. Pero si él ha simulado su no participación, deberá responder por ello. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a esta supuesta vinculación que tendría Leonardo Borer, cuñado de Nebot, en contratos para Petroecuador a través de empresas en paraísos fiscales de Alex Bravo y del mismo municipio de Guayaquil. Hay pruebas contundentes de la relación entre Alex Bravo y este señor Borer, Leonardo Borer, en contratos para la refinería y en transacciones en paraísos fiscales. Tengo entendido que este señor Borer ya se encuentra en Estados Unidos. Y también, en base a esa investigación, buscando las empresas, etcétera, se descubrió importantes contratos, varios contratos con diferentes compañías, pero todos los mismos propietarios, en el mismo domicilio, etcétera, con el municipio de Guayaquil. Habría que ver si ahí existe algún ilícito. Y además el jefe de Estado señaló que este jueves viajará a Brasil una delegación ecuatoriana encabezada por el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Esto con el fin de recabar información importante sobre la supuesta red de corrupción desde la empresa Odebrecht. El mandatario dijo que se tienen los contactos con estudios jurídicos para transparentar la información. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, considera como un delito grave de encubrimiento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no proporcione la supuesta lista de funcionarios públicos vinculados con aparentes sobornos en el caso Odebrecht. En su visita a Guayaquil este martes, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, confirmó su viaje a Estados Unidos para solicitar al Departamento de Justicia de ese país, a nombre del Ecuador, toda la información referente al caso Odebrecht, específicamente la relacionada con los nombres de funcionarios públicos que aparentemente habrían recibido sobornos en Ecuador por cerca de 33,5 millones de dólares. Que esos nombres deban ser entregados por las autoridades norteamericanas, no solo porque es su obligación jurídica, sino porque si ellos están en la posibilidad de afirmar que fueron vinculados funcionarios del Ecuador a esas coimas de supuestos 33 millones de dólares, ellos están en la obligación jurídica de decir quiénes son, porque si no, estarían encubriendo un grave delito. Chiriboga aclaró que la Fiscalía no considera necesario abrir un nuevo expediente judicial por la filtración de una primera lista que data de 1987, que incluye nombres de 18 exfuncionarios del gobierno de León Febres Cordero, en cuyo periodo Odebrecht construyó el trasvase Chongón Santa Elena. Se mandó la disposición respectiva a través de un impulso fiscal. Esto está dirigido al asambleísta que hace usted referencia, así como a un medio de comunicación social de Guayaquil. Espero que esa información llegue a la Fiscalía. Es un solo caso el tema Odebrecht y no vamos a abrir estos 50 casos. Todos los temas que estén relacionados a Odebrecht están en esa indagación. El ministro fiscal aclaró además que la institución marca distancia de su accionar en materia judicial con el actual proceso electoral. Esto frente a diversas denuncias de los candidatos a diferentes dignidades por el caso Odebrecht. César Eduarte, Ecuador TV. Y los concejales del municipio de Ambato rechazan los actos de supuesta corrupción en los que se implica el ex concejal Jacobo SM, actualmente candidato a la Asamblea por la alianza Creo Suma. Los 6 concejales que conforman el bloque de Alianza País en la municipalidad de Ambato rechazan los posibles actos de corrupción en los que estaría implicado Jacobo SM, candidato suplente a la Asamblea Nacional por la Alianza Suma de Mauricio Rodas y el Movimiento Creo del banquero Guillermo Lazo. Por ello, los ediles piden a la Contraloría General del Estado se realice un examen especial a la gestión de los anteriores y actuales concejales, sobre todo a Jacobo SM, quien ocupó anteriormente esta función. De los periodos comprendidos entre 2009 y 2014 y desde el 2014 hasta la presente fecha, con especial énfasis en el ex concejal
Hace pocos días el ex concejal y ahora candidato de Suma Creo, Jacobo SM, desde su casa en Ficoa, uno de los sectores más acomodados de Ambato, confirmó el viaje a Brasil junto al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y negó haber cometido cualquier acto irregular. Dijo que sus elevados ingresos económicos se deben al trabajo de sus estaciones de servicio de combustible que posee desde hace 16 años. Las compras diarias de combustible, dineros y cuentas con las que son de fácil comprobación. Para el candidato a la Asamblea por el Movimiento País, Leonardo Velastegui, estos movimientos de altas sumas de dinero en las cuentas de Jacobo SM son necesarios esclarecerlos. ¿Cuánto tuve que haber vendido para que ande 30 millones? Y eso tiene que estar registrado en el SRI. Mientras que Fernando Gavilanes, concejal de Ambato por Creo, cuestiona estas acciones. Y ahora pretenden igual asusar a la gente para que vean este acto de corrupción que supuestamente ellos lo miran. La posible vinculación de Jacobo SM en el caso Odebrecht ha sido difundido solamente por medios de comunicación de alcance nacional. Los medios locales han optado por mantenerse en silencio o no tratar este tema. Hay un poco de desentendimiento sobre este tipo de informaciones. Los concejales de País en Ambato han puesto sus cuentas y patrimonios a órdenes de la Contraloría para que se lleven los exámenes de control pertinentes. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Y en la Asamblea Nacional existe inquietud por lo que sucede en torno al municipio de Quito y su relación con la empresa brasileña Odebrecht. Para los legisladores es necesario que el burgomaestre Mauricio Rodas aclare la vinculación que tiene con Mauro T. Mauro T. fue detenido la noche del viernes 6 de enero y es acusado por la Fiscalía de defraudación tributaria. En apenas 2 años en sus cuentas se registraron movimientos por más de 4 millones de dólares. Sin embargo, no ha existido una explicación clara de parte del alcalde Rodas sobre el rol que cumplía Mauro T. dentro del cabildo quiteño. Hay que tener claridad qué otros encargos ha tenido, qué otras decisiones ha ayudado a tomar Mauro Terán en esa relación. De este personaje se dice que actuaba como enlace del alcalde con el bloque de concejales de País, con el gobierno e incluso habría sido el delegado de Rodas en negociaciones de temas claves para la ciudad como el metro y los quitocables. Si es que el señor Terán participó en reuniones sin tener un nombramiento del alcalde, eso tiene que ver con un delito que es la suplantación de funciones. De momento existen pedidos de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y los propios concejales capitalinos para que la Fiscalía investigue lo relacionado al paso de Mauro T. por el municipio de Quito. Todos estos pedidos están ya colocados en la Fiscalía, eso es importante para que se haga un proceso de un tercero que tiene que ver con investigación y con todo un protocolo que nos va a permitir aclarar este hecho. Fernando Bustamante, legislador independiente, considera que sin importar la bandera política de los involucrados, estos son casos que la justicia debe investigar a fondo. En este momento lo que nosotros necesitamos es la verdad, a quien afecte, ¿no? Sin ocultamientos, sin favoritismos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la Fiscalía vinculó a 4 personas más a las investigaciones de una presunta red de corrupción en Petroecuador. El juez que tramita el caso dictó orden de prisión preventiva contra 3 implicados. Carlos P., Alex P., Arturo E. y José O. fueron vinculados este 24 de enero a la investigación que se realiza por presunta delincuencia organizada en el caso de Petroecuador. Carlos P. y Arturo E. fueron gerentes de la empresa pública y también son procesados por otros delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho. De ninguna manera se van a mezclar los elementos de una investigación con esta investigación. Este es un delito a medio para lograr esos objetivos, enriquecerse ilícitamente. En la audiencia que se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte en la capital, tras la petición del fiscal, el juez Fabricio Carrasco dictó orden de prisión preventiva para 3 de los 7 procesados por este presunto delito. El exministro de Hidrocarburos, Carlos P., actualmente prófugo de la justicia, Alex B., quien se encuentra detenido, y Arturo E., también prófugo. De los recientemente vinculados viajaban a ciertos países, en este caso principalmente a Panamá, donde posteriormente se conoce que algunos de los procesados tienen empresas offshore. Sin especificar exactamente cuándo se han cometido los supuestos hechos delictivos, con relación a qué personas, cómo se vincula al señor Pareja a todos estos hechos. Y se solicitó para José O. presentación periódica y la prohibición de salida del país. La vinculación de José O., quien no era funcionario de Petroecuador, se da por presuntas coimas a funcionarios de la institución. Eventualmente hizo una contratación
con un poder otorgado por la familia para la compra-venta vía expropiación de un terreno aledaño a la refinería. El delito de delincuencia organizada está tipificado en el Código Penal con una pena de 5 a 10 años de prisión. Sofía Montoya, Ecuador TV. Revisamos de inmediato lo que pasa en el resto del planeta. A esta hora le contamos que en República Dominicana se desarrolla la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El país anfitrión traspasará la presidencia pro tempore del organismo a El Salvador. Este martes inició en Bávaro, República Dominicana, la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, con la reunión de los cancilleres de los países miembros. Está previsto que al encuentro asistan más de 10 presidentes y 2 primeros ministros, además de 3 vicemandatarios y 30 cancilleres de las naciones del bloque. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, dio a conocer los temas fundamentales de la agenda de esta cumbre. Pero creo que el más importante, yo creo que el mensaje general que nos tenemos que llevar es que definitivamente no tenemos otro camino que no sea la integración. La integración es, para mí, sinónimo incluso de soberanía, que puede ser hasta una paradoja porque uno cuando piensa en integración piensa en ceder soberanía para llegar a un acuerdo. Yo creo que sin integración no hay soberanía. El presidente del país anfitrión, Danilo Medina, dio la bienvenida a las delegaciones que conforman el organismo y pidió un minuto de silencio en memoria del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fallecido hace 2 meses. Por favor, ponerse de pie. En este encuentro no participan los mandatarios de Brasil, Michel Temer, de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Michelle Bachelet. La CELAC tuvo su primera reunión presidencial en Chile en 2013, la segunda en Cuba en 2014, la tercera en Costa Rica en 2015 y la cuarta en Ecuador en 2016. El organismo está integrado por 33 países y tiene como objetivo profundizar la integración política, económica, social y cultural de las más de 60 millones de personas que habitan en Latinoamérica y el Caribe. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El primer mandatario ecuatoriano arribó este martes a Punta Cana, República Dominicana, para participar de este evento de alto nivel. A su llegada manifestó que el compromiso de este encuentro es fortalecer el bloque, además de profundizar en el tratamiento regional de temas como la migración. Otros temas que serán materia de discusión son el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, seguridad alimentaria, desarrollo y el problema mundial de las drogas. Que nuestros conflictos, nuestras diferencias, nuestros acuerdos se concreten en este espacio llamado CELAC y que la OEA sirva como un escenario para como bloque también tratar nuestras diferencias, procesar nuestros conflictos como América del Norte. Ojalá CELAC se siga fortaleciendo, insisto, el mundo del futuro será un mundo de bloques para que nuestros pueblos, la patria grande, tengan cada vez más presencia en un mundo, en un orden internacional que está muy lejos de ser justo. Es momento de los deportes y vamos a hablar sobre el Sudamericano Sub-20 del Grupo A, en el que se encuentra la selección ecuatoriana. Está con nosotros Diego Valencia esta hora. Gracias, Vanessa, buenos días. Un abrazo para todos y bienvenidos a la información deportiva. Los partidos que se dieron ayer no tuvieron la presencia del conjunto ecuatoriano. En su fecha de descanso aprovechó el equipo de Javier Rodríguez para jugar un amistoso comprobatorio frente al Centro Deportivo Olmedo, que en cambio en plena pretemporada se prepara para lo que será la Serie B de este 2017. Pero vamos con los encuentros pertenecientes a este Grupo A del Sudamericano. Juventudes de América, categoría Sub-20, Ecuador 2017. Se enfrentaban las selecciones de Paraguay y Chile gracias a CNT. Levantemos los controles remotos que el Sudamericano Sub-20 se vive en la pantalla de CNT TV. Míralo en los canales 333 o si prefieres en el 777 en HD y en cntplay.com. Selección tricolor, aquí te quiero ver en CNT Play y CNT TV. Autorización 0247, Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2017. Aquí está el choque entre paraguayos y chilenos. Paraguay ganó sobre el último minuto. Se puso en ventaja con este golazo. Obra al minuto 33
de Leandro Báez. El paraguayo que tomó la pelota y a pesar de la marca, miren cuántos chilenos se le pusieron al frente. El pase entre líneas, la para bien con el borde interno de la pierna derecha, un rebote desafortunado de uno de los centrales y al final el remate con pierna zurda, dejando sin chance al portero Collao, el portero chileno. La presencia de Joao Rojas, buen provecho, señor Rojas, un amigo de la casa. Aquí está este remate, en cambio, en la raya de los 150. Reacciona bien Collao, que la manda por un costado, pero al final no fue suficiente el accionar tanto del portero como de la defensa del conjunto araucano para llevarse al menos un empate. Empate que llegaría de forma transitoria al minuto 82. Y todos pensaban que así quedaba sellado el encuentro con ese marcador. El gol fue de Jara, gritado por supuesto con mucha bronca acumulada, porque Chile hizo mejor las cosas en la trayectoria de los 90 minutos, pero al final nadie contaba con la astucia de Paredes, quien al minuto 90 llegaría para marcar el gol de la diferencia. Jueguito sobre la pelota, talentoso, el hombre que conecta el centro desde el sector derecho y al final Jara anotando el 1-1. Y este es el que marca la diferencia. Aquí está, al minuto 90. Dos que no pueden concretar. El remate que termina siendo centro. En primera instancia, alguien que le pega al aire. Y al final, el rebote con tanta buena fortuna le queda a Paredes para marcar el tanto de la diferencia, terminando el partido. La albirroja haciendo suyo el encuentro frente a la selección de Chile. La reiteración de la jugada, miren, el remate que termina siendo centro. Al final, el delantero que le termina pegando al aire, Medina, y quien concreta es Paredes. A los 90 minutos del partido, realmente agónico el resultado favorable para la selección guaraní. Victoria de Paraguay, será nuestro rival el próximo jueves. Una auténtica final, porque con este resultado realmente la tabla promete un partido con sabor a final, como hemos dicho. Aquí está el triunfo de la selección colombiana. Juan Camilo Hernández intentando en ese remate de cabeza. Luego se da esta jugada en la que se reclamó un penal, aparentemente una mano al interior del área de uno de los defensores brasileños. El árbitro dijo: no señores, que continúe el fútbol. Colombia haciendo suyo este encuentro con un Brasil ya clasificado al hexagonal final. Realmente no fue un partido con alta intensidad, cosa distinta realmente para los colombianos que querían asegurar su paso al hexagonal. Con esto prácticamente por ese tercer cupo estarían luchando Ecuador, Paraguay, dos equipos, un cupo. Aquí está el gol de los colombianos, el centro que viene desde el sector derecho y al final Valencia anotando al minuto 87. Una jugada en la que no existió una, sí señor Micale, no existió una buena aplicación en cuanto a la marca. El gol de Valencia, el triunfo de Colombia y por supuesto las opciones que se siguen manteniendo, sobre todo para los ecuatorianos y paraguayos. El partido de este jueves fundamental para lo que será las aspiraciones del equipo tricolor. Levantemos los controles remotos, que el Sudamericano Sub-20 se vive en la pantalla de CNT TV. Míralo en los canales 333 o en el 777 en HD y en cntplay.com. Selección, aquí te quiero ver, en CNT Play y CNT TV. Autorización 0247, Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2017. Revisamos la tabla de posiciones del Grupo A. Brasil en el primer lugar con 7 puntos más 1 de gol diferencia. Paraguay en la segunda casilla con 4 puntos, al igual que Ecuador. Colombia a la par. Realmente es una situación apremiante la de la selección ecuatoriana, que deberá enfrentar, como hemos dicho, una auténtica final frente a la selección de Paraguay este jueves en el Fernando Guerrero Estadio Olímpico de la selección de la ciudad de Riobamba. Chile en el último lugar con 3 partidos jugados también, un solo punto, menos 1 en el gol diferencia, con menos opciones que Ecuador y Paraguay para clasificar al hexagonal final.
propósito de la selección ecuatoriana, como lo dijimos en la introducción de este segmento, jugó ayer un partido comprobatorio amistoso frente al Centro Deportivo Olmedo, que en plena pretemporada 2017 se prepara para lo que será la Serie B del fútbol ecuatoriano. El resultado al final fue de 1-0 favorable para el equipo de Rodríguez por parte de gol conseguido con Juan Nazareno. Vamos con el detalle de lo que ocurrió en la jornada de entrenamientos y por supuesto la preparación del equipo tricolor en su versión sub-20 para enfrentar a Paraguay. La selección ecuatoriana en su versión sub-20, en su jornada de descanso prevista para la fecha de este martes, espera por su rival, Paraguay, que se mide con la selección chilena. El equipo de Javier Rodríguez aprovechó para realizar una práctica de fútbol frente al Centro Deportivo Olmedo, en el complejo del Batán, de la capital chimboracense. Creo que hasta lo último vamos a depender de solo Ecuador. Ganando, sin duda vamos a estar clasificados, terceros o segundos. Ya Brasil está adentro. Vamos a ver el partido de hoy día, a ver cómo plantean los rivales y esperemos de que el resultado que sea ya sea positivo, aunque eso es lo de menos. El jueves venidero, en jornada nocturna, prevista para el Estadio Olímpico Fernando Guerrero de Riobamba, la tricolor se enfrentará a los guaraníes en una auténtica final. Una situación de cierto apremio en la que el equipo de todos está dispuesto a clasificar en los 3 primeros lugares de su grupo para acceder al sextangular final. No todos los jugadores que estamos en los clubes de primera a veces estamos prestados en la selección y otros como el caso de Cabeza y Pervis que no podían estar en todos los microciclos. Bueno, es difícil, tuvimos un mes trabajando juntos, pero ahora creo que la selección se está acoplando. Esperemos de que estemos a tiempo de hacer un buen juego para alcanzar la clasificación. Ecuador hasta el momento suma 4 unidades, tras su victoria frente a la selección de Colombia y el empate sufrido ante Chile. El Sudamericano 2017 entrega 4 cupos para el Mundial Sub-20 a disputarse en Corea en mayo del presente año. Nos falta un poquito más de concentración en esa defensa. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Por ahí ya hablamos con los compañeros que hagamos las cosas de la mejor manera hasta que venga ese gol. Pero nada, si no hacemos, lo importante es mantener el 0 en el arco, que no nos hagan. Y eso estamos haciendo ahora, trabajando más para tener esa defensa más fuerte. Ayer en el Chucho Benítez de la ciudad de Guayaquil, River Ecuador se enfrentó al Chapecoense de Brasil. La presentación del equipo de la banda roja, como le dicen al ecuatoriano, el equipo del Río Guayas. Ayer se escuchó el grito del "Vamos, vamos, Chapeo! ¡Vamos, vamos, Chapeo!". Sí, la gente gritó a favor del Chapecoense, el equipo que a los 71 minutos de este partido recibió un homenaje por parte de todos los asistentes al estadio en honor a las 71 víctimas del accidente aéreo sucedido el año anterior. Aquí está el choque. A los 18 minutos llegó el gol de Daniel Neculman. Al final el encuentro terminó empatado a 1 gol por bando. El equipo del Chapecoense visitó por primera ocasión en nuestro país en su nueva versión a propósito de su plantilla renovada y por supuesto todo lo que ha tenido que suceder durante este tiempo para seguir en competencia en el fútbol brasileño. Varias de las incidencias de ida y vuelta, un partido amistoso con buena asistencia de público al estadio Cristian Benítez tuvo este encuentro. Aquí se va a dar el gol de Daniel Neculman, una jugada en la que se aprovecha el error por parte de los defensores del equipo verde de Brasil y el Cóndor Neculman, el encargado de marcar, reiteramos, al minuto 18 de la primera parte. El encuentro terminaría igualado con el gol que llegó también en el primer tiempo. La reiteración de la jugada de el Cóndor Neculman, que así abre su 2017 con su cuota goleadora. Aquí el rechazo a medias, no hay que hacerlo sobre el centro, dicen, sino sobre los costados. Esto para los porteros y también para los defensores. Y el empate que llega por parte de Lucas da Silva al minuto 43 de la misma primera parte. Buen centro, mal rechazo, el gol de da Silva y el 1-1 en la presentación de River Ecuador.
Con eso terminamos la información deportiva en esta primera parte de Noticias 7. Retornamos en una hora. Lo que se viene luego de la pausa, el señor Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico. Buenos días para todos. Ya volvemos. Recordemos algunos hechos positivos que cambiaron al Ecuador y fueron producto de un país más cohesionado, de un gobierno visionario y de ciudadanos comprometidos. Muchos de estos logros tuvieron poca difusión, pero fueron, son y serán trascendentales. Ecuador logró producir el 98% de su energía de fuentes limpias y renovables. Se construyeron 8 hidroeléctricas y 3 parques eólicos a la vez, un verdadero récord. De graves apagones e importar electricidad, pasamos a ser exportadores de energía. Estamos entre los 5 países con mayor seguridad energética en el mundo. El futuro de la energía alternativa ecológica ya está aquí. 44.000 personas se unieron y alcanzaron un récord Guinness para Ecuador al plantar 400.000 árboles en un solo día. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. ...25 de enero, día miércoles. Esto es Pensamiento Crítico y está en su medio público, Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal y damos inicio, como ya es tradición, mientras dure el calendario electoral, martes, miércoles y jueves, entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. Comienzo con Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito, representando al Partido Social Cristiano. Marjorie Chávez, muy buenos días. Muy buen día, Carlos. 8 minutos para cada uno de los candidatos. Tengo 4 candidatos. Alain Vélez, candidato por la Asamblea del Distrito 3 de Guayas por Alianza País. Fidel Chiriboga por el Distrito 2 del Centro Sur de Quito, representando al Partido Socialista. Y cerraremos con Jorge Sosa, candidato a la asambleísta por el Distrito 2 Guayas por Fuerza Ecuador. Marjorie Chávez, ¿cuáles son entonces las principales propuestas que piensa llevar usted a la Asamblea Nacional Legislativa en caso que el voto popular le favorezca? Gracias, Carlos. Bueno, yo soy joven, soy parte de este relevo generacional que trata de darle un tinte distinto a la política. Es la primera vez que decido involucrarme en política. Siempre tuve la vocación, siempre estuvo latente y es ahora pues que decido no esperar 4 años más e intentarlo. Y voy con propuestas con las cuales me siento totalmente identificada. ¿Cuáles son? Familia. Todo lo que tiene que ver con la familia, el empleo, que por supuestamente además como una mujer que ha emprendido los últimos 13 años sola, sabe las dificultades, y las libertades. Es importante que nosotros sintamos que vivimos en democracia, ¿no? Te enumero lo más importante de cada una de estas, ¿no? En tema familia, hoy la familia hay que tomarla, hay que analizarla como lo que es actualmente, ya no el concepto clásico que teníamos de la familia, sino es más bien son personas que viven en familia, pero que a su vez son parte de distintas comunidades. Pero más allá de los nuevos conceptos de familia, sí, en la modernidad, hay algo que nos debería preocupar y es el alto indicador de violencia intrafamiliar. Hace poco se dieron datos estadísticos que se había duplicado el femicidio en el Ecuador. Entonces, sí, ¿cómo combatir aquello? Más de 15 casos de femicidio en Ecuador en los días que va de enero. Por supuesto, además Cintia lo dijo en rueda de prensa, yo comparto totalmente el planteamiento del partido, de la lista, y tenemos ya listo lo que son el tema del femicidio, lo hemos dicho. En su momento fue un poquito censurado quizás porque
porque hablamos de la cadena perpetua para quienes cometan femicidio. Es parte de, pero claro, la seguridad de la familia va mucho más allá del femicidio, ¿no? Que por supuesto ya lo tenemos visto. Más allá del tema de la cadena perpetua que se habló y que generó mucho del femicidio, ruido, en del este femicidio, ¿qué se propone en forma concreta para fortalecer la familia y disminuir la violencia intrafamiliar? Bueno, dentro de la familia en general, lo que yo planteo es controlar una ley que controle el patrimonio familiar y que no permita que a los ecuatorianos les quiten su patrimonio familiar. Son temas estructurales de la sociedad, por supuesto, los que van vinculados y son transversales, los que están dentro de la familia. ¿A qué te refieres que no le quiten el patrimonio familiar? El control del patrimonio. Estoy hablando de la ley de plusvalía. De la ley de plusvalía. Estoy hablando de la ley de plusvalía. Ustedes entonces están planteando derogar la ley. Derogar la ley de plusvalía. Esta reforma, pues la última reforma que se hizo. El tema de la salud, que es transversal, el tema de la educación, que es transversal, que además va ligado con un tema con el que me siento muy identificada, el tema de los jóvenes, el que los jóvenes podamos, y me incluyo todavía en este rango, podamos elegir qué queremos hacer, no ser estudiantes frustrados y luego ser profesionales frustrados que no rinden al 100%. Lo que queremos es dar la oportunidad a los jóvenes de ser prósperos haciendo lo que les gusta y para lo que se han formado. Me quedan 2 minutos apenas, vamos al empleo. El tema del empleo. Mira, tenemos que generar emprendimiento y para esto tiene que estar normado. ¿Cómo más lo puede normar? Bueno, que hay que saber de leyes y hay que saber de economía. Es justamente mi perfil. Soy economista, soy abogada, llevo emprendiendo 13 años y Carlos, he vivido estos 10 años, que no es toda mi vida productiva, porque en realidad trabajo desde muy niña, inclusive, digamos, y fui parte del trabajo infantil en su momento. Pero llevo los últimos 10 años tratando de prepararme y hoy, que tengo 2 títulos universitarios, 2 bachilleratos, 3 maestrías, 4 diplomados y demás, siento y reconocí que es mucho más difícil que cuando intenté hacerlo la primera vez hace 23 años, y es justamente cuando tenía 23 años, y es justamente porque no tenemos incentivos, porque no hay una normativa que realmente regule el emprendimiento. ¿Qué tipo de incentivos estás planteando para regular el emprendimiento o para incentivar el emprendimiento? Para incentivar el emprendimiento, bueno, está por supuesto incentivos fiscales, además de dar acompañamiento a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas de innovación de los jóvenes. Y yo además lo planteo no solo como un tema de edad, porque las personas que más experiencia tienen son quienes más reducen la curva de aprendizaje y pueden aportar mucho más. Por supuesto, para los emprendedores hay que generar, darles capital de riesgo, porque el emprendimiento tiene que salir del capital de riesgo, no del gasto, como hemos visto actualmente. Ok, gracias Marjorie Chávez, candidata. Pasa muy rápido el tiempo. Sí, pasa volando el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. No se me mueva todavía la silla, vamos con Guayaquil. Ya tenemos la presencia de Alain Vélez, candidato a la asambleísta por el Distrito 3 del Guayas, por Alianza País. Alain Vélez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, gracias por la entrevista. Bueno. Comienzo con la misma pregunta. Buenos días, Carlos. Gracias por la entrevista. No, encantado. Comienzo con la misma pregunta que le hice hace un momento a Marjorie Chávez. ¿Qué hace que se quiera ir a la Asamblea Nacional Legislativa? ¿Cuál es la experiencia y cuáles son las principales ejes de la propuesta de Alain Vélez? Bueno, mi principal propuesta es trabajar en leyes para seguir fomentando los emprendimientos mediante un fondo de inversión, capacitación y acompañamiento profesional permanente, porque un emprendedor en el futuro se puede convertir en un gran empresario que puede generar muchas fuentes de empleos y sus productos y servicios pueden ser competitivos, porque junto a los emprendedores continuaremos dinamizando la economía del país. Para eso nosotros hemos planteado 23 propuestas de leyes, entre las principales una ley de turismo, un código de comercio, una ley de gobiernos electrónicos y un código de administración de procesos. ¿Para qué es esto, Carlos y ciudadanía? Para que los emprendimientos y la ciudadanía, la ley de gobiernos electrónicos, tengan facilidades y puedan realizar sus trámites desde el lugar de donde se encuentren. Una ley de turismo para seguir fortaleciendo los emprendimientos turísticos. Tenemos que tecnificar al turismo, a los emprendimientos turísticos pequeños, y también tenemos que profesionalizar a los operadores turísticos para de esta manera seguir fomentando la industria sin chimenea. Alain,
El tema es cómo hacer que esos emprendimientos tengan sostenibilidad en el tiempo. Porque el problema es el siguiente, Alain. De la población económicamente activa, el 50% mantiene un trabajo o un empleo adecuado. El otro 50% inadecuado. A lo mejor esas cifras pudieron haber variado en los últimos tiempos. Pero el tema es que la gente que ingrese a esa mecánica de emprendimiento no sean emprendimientos de subsistencia, que lo hago mientras encuentro un trabajo más estable en relación de dependencia. ¿Cómo mantener esos emprendimientos de oportunidad que sean sostenibles y que a su vez en algún momento puedan generar encadenamiento productivo y que construya cadenas de valor? Sí, bueno, hemos estado conversando con los emprendedores que ya tienen, por decirles, emprendimientos maduros, tienen más de 7 años en el mercado y ellos nos han contado sus experiencias. Y una de sus experiencias es, como todo inicio en la vida, Carlos, es difícil. Entonces ellos nos dicen que sería bueno vincular a la academia, fortalecer el vínculo de la academia y los estudiantes de leyes, de periodismo, de economía, puedan darle el acompañamiento necesario antes de iniciar el negocio y durante los primeros días del negocio. También nos hemos reunido con estudiantes de la Universidad de Guayaquil y ellos nos han manifestado, Alain, sería estupendo nosotros como estudiantes ir poniendo en práctica nuestros conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, para de esta manera, cuando terminemos la universidad, tener y que esto nos valga como experiencia laboral. Por lo tanto, estimado Carlos, estamos conversando. Mi experiencia como asesor legislativo durante 7 años junto al ex asambleísta y actual ministro de Comercio, Juan Carlos Casinelli, durante la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, la vamos a poner en práctica desde la Asamblea Nacional. Y ya para ir finalizando, Alain, el tema, ¿qué pasa con el capital semilla? ¿Cómo se debería instrumentar una estrategia de capital semilla para los emprendimientos, por un lado? Y por otro lado, Alain, el tema de lo rural. Si analizamos los indicadores de pobreza en el Ecuador, si bien ha existido un proceso de disminución de pobreza en la zona rural, todavía hay mucha tarea por hacer. Este tema de emprendimientos, ¿lo estarías enfocando, Alain Vélez, en los sectores rurales específicamente como para tener un aporte a esa disminución de la pobreza y la construcción de equidad? Bueno, emprendedor es toda persona valiente que decide iniciar una actividad comercial para no ser empleado público ni empleado privado, sino más bien ser un generador de empleo. Y a los emprendedores, 2 cosas importantes, el capital y también el mercado. Y el acuerdo multipartes con la Unión Europea nos abre una oportunidad enorme para todo emprendedor, para el emprendedor ecuatoriano. Este mercado de más de 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. Por supuesto, tenemos que seguir consolidando a la economía popular y solidaria. Tenemos que seguir consolidando a los emprendedores que son son generadores de empleo y generadores de riqueza y dinamizan la economía. Y ya para terminar, me queda apenas 1 minuto, Alain Vélez. ¿Cómo articular todas estas ideas desde el legislativo y con el ejecutivo, considerando que quien es el operador y quien está llamado a implementar toda esta estrategia debería ser el ejecutivo y no el legislativo? Por supuesto, pero esta articulación tenemos, y esto va encaminada también con la propuesta del futuro presidente, de Lenín Moreno, de seguir impulsando a los emprendedores. Y nosotros desde la Asamblea Nacional trabajaremos en el marco legislativo, en el marco normativo, para hacer viable la propuesta de Lenín Moreno, porque juntos seguiremos consolidando el Ecuador productivo. Alain Vélez, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña... Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Fidel Chiriboga, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por el Distrito 2 Centro Sur por el Partido Socialista, y luego cerraremos con Jorge Sosa, candidato a asambleísta por el Distrito 2 del Guayas por Fuerza Ecuador. Esto es Ecuador TV, su medio público, y estamos en Pensamiento Crítico. Venimos de inmediato. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable.
Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. La actividad sexual, una arista importante en nuestra vida cotidiana. Por supuesto que sí, la primera experiencia, la masturbación o la sexualidad en adultos mayores son algunos de los temas que trataremos aquí, Vanessa. Así es, al mediodía un espacio dedicado a usted. Esté en nuestra sintonía a través de Ecuador TV. Le esperamos entonces. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Mi peluquería ha crecido como creció mi barrio. A mis vecinos los atiendo desde pequeños y conozco qué corte les queda mejor. A muchos les ha ayudado en esas decisiones importantes de sus vidas. Somos tan cercanos que algunos me consideran parte de su familia. Así como conozco a los vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción por la provincia del Guayas para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidioes.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Bueno, estamos de regreso, como ya lo dije en el último bloque. En el bloque anterior está Fidel Chiriboga con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por el Partido Socialista Distrito 2 Centro Sur de Quito. Fidel Chiriboga, ejes principales de la propuesta suya. Sí, buenos días, Carlos, muchísimas gracias, un saludo fraterno a la teleaudiencia. 3 puntos fundamentales. Empleo, cuyo lema es empleo para todos, trabajo para todos. El segundo lema es educación para todos. Nuestro norte es ningún joven puede quedarse sin estudiar un solo día más. Y en el tema de justicia, fiscalización, muerte política a los corruptos. Es decir, que aquellos que hayan sido declarados corruptos, garantizándole el debido proceso, obviamente, no pueda ejercer nunca más un cargo público. En ese sentido, el tema empleo es la preocupación mayor para nosotros. ¿Cómo entonces incentivar el empleo? Puede ser... O el trabajo realmente. Obviamente. No creemos en aquella propuesta demagógica del banquero que de la noche a la mañana quiere crear 1 millón de empleos. Puede ser 500.000, 600.000, un poco más, un poco menos. Pero la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta coherente con algunos elementos. ¿Cuáles son las propuestas? Microcrédito para los pequeños comerciantes, emprendedores, para un sector importante que es migrantes. Estamos teniendo contacto con un sector importante en el sur de Quito, emigrantes que se fueron a España, regresaron con la misma esperanza porque la crisis allá también los expulsó. Ellos tienen experiencia, no tienen un título de pronto, pero tienen experiencia. Vamos a crear el sindicato de trabajadores de varios oficios. Vamos en estos 2 puntos. Microcrédito y migrantes. Así es. Microcrédito hay. El tema es que exista lo suficiente y que no sea solo la banca pública. ¿Cómo entonces incentivar que este microcrédito llegue de forma eficaz, oportuna y además que sea utilizado adecuadamente en los emprendimientos que se construyan? Y por otro lado, ¿cómo hacer con los migrantes? Porque con los migrantes, yo tuve algunas reuniones con los migrantes en algún momento y el problema de los migrantes es que les piden un poco más el árbol genealógico y le piden una serie de requisitos que casualmente, por haber estado en el exterior, no los pueden cumplir. Entonces prácticamente están excluidos de la actividad económica y eso genera problemas sociales importantes. Efectivamente, son 3 puntos que está contemplado en nuestro eje de trabajo. Vamos. Respecto al microcrédito, existe, pero nosotros vamos a vigilar que se eliminen aquellas trabas que dificultan el acceso al microcrédito. Pero ya una vez otorgado, estamos proponiendo la creación del Instituto de Formación Social y Económica para que
el préstamo que obtiene la persona pueda desarrollarlo, multiplicar ese crédito que le ha otorgado el Estado para multiplicar su inversión, ¿no es así? Y por otro lado, creemos que en el tema de los migrantes, el sindicato de trabajadores de varios oficios es justamente eso, para garantizar que el migrante que ha venido, que es una persona, como usted decía, desconocida, efectivamente tenga un registro en este sindicato y este organismo que vele por los intereses de los migrantes se responsabilice, garantice la honestidad y el trabajo de esta persona que, sin tener título, tiene experiencia, tiene capacidad. Pero eso no basta, Fidel, porque ustedes, el sindicato puede decir y emitir un certificado de buena conducta, un certificado de buen comportamiento, un certificado de buena capacidad y habilidades, pero resulta que cuando se va a solicitar un crédito o un microcrédito, nada de eso sirve, porque hay regulaciones específicas en términos de los requisitos para otorgar el crédito. Sí, el crédito era para los comerciantes minoristas. Estamos hablando de los migrantes, pero los migrantes necesitan capital para poder trabajar. Nosotros pensamos, por ejemplo, un tema importantísimo en el país, la reforestación. Ahí no se necesita de mucha ciencia. Ahí puede ser utilizar la mano de obra de los migrantes de distintas maneras. Otro tema que nosotros pensamos que es importantísimo, la educación. Vamos a hablar de Hemos propuesto la creación pública gratuita en el sur de Quito. Ningún joven, algo está fallando en el sistema educativo. En el sur de Quito. En el sur de Quito, así es. Porque nosotros creemos que ese sector que ha crecido tanto, son electores 880.000. El sur de Quito va a designar 5 asambleístas. Las condiciones socioeconómicas, el crecimiento socioeconómico del sur de Quito amerita que los jóvenes... de educación gratuitas para el sur de Quito? ¿Perdón? ¿Qué significa educación gratuita para el sur de Quito? Dimensionemos el tema. Una universidad estatal. Pública estatal. Estamos hablando de universidad, no estamos hablando de centro técnico. No. Una universidad para el sur de Quito. ¿Por qué? Porque no es posible que los jóvenes tengan que levantarse tan temprano, correr el riesgo para trasladarse a la universidad que está... Casi todos los centros educativos están en el norte de Quito. ¿Cuál es la población en edad de educación superior del sur de Quito? ¿Cuál es la población? Sí, claro, porque si estamos hablando de una universidad en el sur de Quito para resolver un problema del tipo que usted acaba de describir, necesitamos saber cuál es la población del sur de Quito que estaría en acceso a esa nueva, que tendría acceso a esa nueva universidad, porque si no estamos simplemente enunciando deseos, pero no tenemos un estudio. Nosotros hemos considerado, está hecha la propuesta, está hecho el proyecto para ser presentado los primeros días ante la Asamblea Nacional. ¿Sí? A esa Cámara, por favor. Y en ese sentido, nosotros creemos que los jóvenes, ¿sí?, con los cuales nos hemos reunido en estos días de campaña, es uno de los temas más clamorosos que tiene la juventud allá en el sur de Quito, como para que ellos no tengan, inclusive va a solucionar otros problemas circundantes, como el tema del tráfico. Otro de los temas que nosotros creemos que es importante... 30 segundos porque ya se nos fue. Otro de los temas importantes es el combate a la corrupción, provenga o no provenga. Habíamos propuesto la muerte política, pero también vamos a fiscalizar la regularización o legalización de las tierras en el sur de Quito, que es una necesidad imperiosa de los habitantes de este importante sector de Quito. Fidel Chiriboga, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por el Partido Socialista Ecuatoriano, Distrito 2, Centro-Sur de Quito, ha estado con nosotros. Vamos ahora a la ciudad de Guayaquil, en los estudios. Jorge Sosa, candidato a la Asamblea por el Distrito 2 del Guaya, Partido Fuerza Ecuador, conocido como FE. Jorge Sosa, muy buenos días. Igual, la misma pregunta, ejes principales de su propuesta para la Asamblea Nacional Legislativa, en caso que el voto popular le favorezca. Bueno, principalmente tenemos que encuadrarnos. Yo soy abogado, tengo más de una década en el tema de derechos humanos, ¿verdad? Y hay que encuadrarse en el marco de las funciones de los legisladores. No vamos a dar empleo porque el legislador no va a dar empleo. El legislador, discúlpeme la palabra, tampoco va a ser una universidad porque vamos a hacer leyes fundamentalmente, ¿no? Mi programa son 10 proyectos de ley, ¿verdad? Y está enfocado básicamente en 3 ejes. Reformas, lo que hay que reformar, lo que hay que proponer, es decir, lo nuevo, ¿verdad? Y lo que hay que fortalecer, que es el tema de la fiscalización. Comencemos con las reformas. El tiempo es muy corto en el tema.
Sí. En el tema de las reformas, por ejemplo, algo fundamental que lo tenemos como eje principal, Fuerza Ecuador, es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, en el sentido, y vuelvo a decir, yo como hombre de leyes tengo que ser muy puntual, si el examen del ENES no es que está en la ley, ¿verdad? El examen del ENES del que habla todo el mundo, eliminar el examen del ENES, el ser bachiller, para que se entre. Lo que hay en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el reglamento es la facultad que se le da al CENESID para que puedan administrar la nivelación y admisión de los estudiantes a las universidades. Okay, entonces, ¿qué pasaría con esa competencia? ¿Eliminar esa competencia? Jorge. Sí, efectivamente. A ver, porque es un derecho humano que no admite restricción a menos que sea en el mismo rango constitucional. O sea, el Estado puede regular, el CENESID lo dejamos, pero lo que eliminamos es la posibilidad que el CENESID pueda administrar nacionalmente exámenes, de tal manera que dejamos al tema de cada universidad nuevamente el ingreso, obviamente, de los estudiantes. En relación a la educación superior, ¿es la única reforma que plantea Jorge Sosa? No, en el plano de educación también vamos a revisar, obviamente, la ley de educación media en el sentido de que no estamos de acuerdo con la distritalización educativa, por ejemplo, que está haciendo mucho daño a los estudiantes. Volvemos nuevamente bajo un factor de libre determinación en educación media con respecto a lo que los padres pueden elegir. Creo que el tema de la distritalización educativa también debe revisarse. El tema de las becas, por ejemplo, si está prohibido en la Ley Orgánica de Educación Superior de que el estudiante pueda devengar ayuda económica o crédito económico mediante trabajo. No se le permite que el crédito estudiantil lo pueda devengar mediante trabajo. Eso también vamos a reformar para que pueda el estudiante devengar la ayuda económica con trabajo. Antes de pasar a las propuestas, estamos en el tema de reforma, solamente con el tema de la distritalización. ¿Por qué eliminar esto? Cuando esto pudiese aportar realmente al tema de la movilidad de las ciudades, considerando la cantidad de automotores que hay, la gran concentración de tráfico, el tema de la contaminación ambiental y que esto, más allá de lo que se está discutiendo, aporta a un desarrollo urbano ordenado y que disminuye, o mejor dicho, solucionaría problemas de movilidad. Digitalización educativa. El problema es, y esto lo empato yo con otro proyecto que tenemos, de distritalizar territorialmente los distritos políticos, ¿verdad? Entonces, si vamos a abordar una distritalización, abordémosla territorialmente. En las grandes ciudades tienen el problema, como usted dice, concentración de tráfico, problemas básicamente de movilidad. Lo que hemos detectado, eso es un proyecto que hemos presentado, que estamos presentando como reforma del COTAC, es que los distritos políticos, que en la práctica no sirven, porque yo no represento al distrito político ni represento a la provincia, yo legislo nacionalmente, los distritos políticos se conviertan en distritos efectivamente territoriales, ¿verdad? Que tengamos ciudades distritalizadas, es decir, alcaldes distritales, y que bajo el concepto de la distritalización territorial, que es geográfica, podamos también incluir elementos tales como, por ejemplo, educación, servicios básicos, legalización de tierras, etc. Creo que el tema el problema de distritalizar sin tener un anclaje geográfico es que causa lo que causa a veces, ¿no? Es decir, que al no tener un anclaje geográfico, enviamos a un chico del norte de Guayaquil, lo enviamos a Se me está terminando el tiempo, vamos a la propuesta. Ahora, ya pasamos la parte de la reforma, vamos a las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de nueva legislación? Bien, algo hablé sobre el tema de reformar el COTAC para convertir a los distritos políticos en distritos territoriales. También Fuerza Ecuador, obviamente, es un partido que apunta a la familia. Como familia, tenemos una ley orgánica de protección al núcleo familiar. Como hombre de derechos humanos he detectado que el gobierno ha focalizado demasiada protección en grupos de atención prioritaria, pero nunca consideró a la familia como núcleo económico independiente, incluso jurídico, que pueda generar trabajo. Entonces, la idea de proteger al núcleo familiar unido es que el núcleo familiar, la familia, pueda ser objeto jurídico y económico de microcrédito, puede haber capacitación para la familia, puede desarrollarse la familia incluso
como una microempresa. No hay una protección similar en la legislación ecuatoriana, ¿sí? Es lo que plantea FE en el tema de familia específicamente, que convirtamos a las familias en unidades jurídicas y económicas independientes con protección y que a partir de ese núcleo, de esa base independiente, podamos generar trabajo y podamos generar bienestar. Ahora, para el en ese país, ¿no? sentido, Jorge, en ese sentido, de acuerdo a estudios del Banco Mundial, en los hogares que hay jefes de familias mujeres, jefas de familia, que también está presente el esposo, se ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar, considerando que la mujer comienza a tener éxito y el hombre comienza a sentirse deprimido por ese éxito de la mujer. Y los estudios del Banco Mundial arrojan que en Latinoamérica, esos emprendimientos y esos trabajos comienzan a decrecer en términos de calidad y terminan abandonándose, lo cual genera un problema social y económico mucho mayor. ¿Cómo poder evitar aquello? Yo, como hombre de derechos humanos, yo lo que detecté, lamentablemente, sí, es que el Estado se ha concentrado demasiado en proteger focalizadamente. Es decir, protegemos obviamente el problema de la mujer bajo el paraguas de la violencia intrafamiliar. Protegemos al discapacitado, protegemos al joven, pero la protección está disgregada. Ahora, ¿qué pasaría si como Estado, por ejemplo, hay una jefa de familia que tiene buen éxito económico, pero también puede redundar como núcleo familiar? Sí, ese dinero de la jefa de familia puede redundar, por ejemplo, en que toda la familia se convierta en una pequeña lavandería, por ejemplo, en un sector pobre. Entonces puede incluso devengar impuestos, puede también reportar ganancias, puede convertirse en una unidad económica, incluso jurídica, independiente como familia. Yo creo que le podemos hacer mucho bien al país si es que pensamos en la familia no como protección focalizada, sino como núcleo familiar unido. Obviamente, intentar que la familia quede unida y que el Estado obviamente garantice eso ahí. Jorge Sosa, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros hemos terminado Pensamiento Crítico, estamos día miércoles 25 de enero, gracias por la sintonía de ayer al Pulso Político Electoral. Estamos en su vídeo público, Ecuador TV, sigan en la sintonía, ya viene doña Vanessa Robás con más información y noticias. Yo soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. La desobediencia. Pero yo me quiero ir a la ciudad para trabajar. Usted no puede irse, porque usted es menor de edad. Y el mundo de las calles. Papá y mamá te quieran. No hay nada que te falte. Dedícate a estudiar, no a trabajar todo. Un cortometraje realizado y producido por estudiantes esmeraldeños. Grabando. Ojos que no ven. Hoy, 20:30. Vivimos en un mundo bañado de luz. Somos capaces de captar con nuestros ojos una gran cantidad de colores, de escuchar un amplio rango de sonidos. Pero existe un mundo que apenas logramos percibir. Descubre los secretos ocultos del olor, los supersentidos de los animales. Este jueves, 20 horas. Costumbres. Tradición. Identidad. Ecuador multicolor, vive la interculturalidad de nuestro país. De lunes a miércoles a las 8:30. Esta semana en Pulseras Rojas. Yao cumplió los 16 y tuvo que crecer de golpe. De un día para otro pasó de ser un niño a un adulto. Un proceso que en el hospital dura exactamente 7 segundos. Los 7 segundos que tarda en subir el ascensor de la planta infantil a la planta de mayores. ¡Jordi! Pulseras Rojas, de lunes a jueves a las 17 horas.
Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Amigas y amigos, en este miércoles 25 de enero tenemos más información para compartir con ustedes. Nos acompaña desde el puerto principal Abraham Verduga. ¿Qué tal, banda? Un feliz miércoles para ti. Bienvenidos. Arrancamos de inmediato con la información. Aquí los titulares. Candidatos a la presidencia y a la asamblea presentan sus propuestas electorales en distintas ciudades del país. El ministro de Minería restó validez al documento aprobado por el municipio de Cuenca que declara a la ciudad como territorio libre de minería metálica. Un incendio de proporciones se registró en una fábrica de procesamiento de alimentos situada al noreste de Guayaquil. Revisamos la campaña electoral 2017 y le contamos hasta ahora que el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, constató el avance del proyecto de vivienda para personas con discapacidad en Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas, mientras que su compañero de fórmula, Jorge Glass, visitó algunas zonas comerciales. Aquí el detalle. Con este ambiente de fiesta, decenas de personas participaron de una caravana que recorrió las calles del sur de Esmeraldas. Acto que culminó con una masiva concentración en el barrio El Arbolito. Este es el momento de recordar lo que hemos avanzado, pero también de mirar al futuro, ese futuro potente de producción, generación de empleo. Hay gente que quiere volvernos al pasado que impuso ignorancia, analfabetismo, donde debía haber educación, conocimiento, ciencia. A criterio de la ciudadanía esmeraldeña, este binomio representa al pueblo. Un hombre con una bondad increíble. Qué orgullo contar con un hombre de esta calidad. Si 1000 veces se lanza la 35, 1000 veces yo le daré mi voto. En la mañana, el presidenciable Lenín Moreno junto a su esposa constataron el avance del proyecto denominado Juntos por Ti, que se construye en Tonsupa y beneficia con una vivienda a personas con discapacidad que resultaron afectadas por los movimientos telúricos del año anterior. Estoy muy emocionada. En primer lugar, no tengo palabras para decir. Estoy muy emocionada. Yo soñaba con una casa porque no tengo casa. Esta iniciativa es financiada por la comunidad internacional, gestión efectuada por Lenín Moreno cuando fue enviado especial de Naciones Unidas. Son 28 casas, aproximadamente cerca de $400.000 en inversión con la mesa de donantes que creó el ex enviado especial, el ex vicepresidente de la República, Lenín. En este espacio, Moreno propuso un nuevo programa de vivienda gratuita para personas con discapacidad. Al finalizar el periodo, tomen la palabra. Al finalizar el periodo que va a empezar el 24 de mayo, no va a haber una sola persona con discapacidad que no tenga una casa, sin que le haya costado un solo centavo. Luego el candidato participó de una entrevista televisiva en un medio de comunicación local, mientras Jorge Glass compartió un desayuno en compañía de decenas de comerciantes del mercado central del cantón Esmeraldas. Ahí recorrió y saludó a los asistentes y trabajadores del lugar. Para este miércoles se prevé desarrollen sus actividades en Quito. Con imágenes de Miguel Casa y David Santillán desde la provincia de Esmeraldas, Olga Velasco, Ecuador TV.
Otro candidato, Guillermo Lasso, visitó la provincia de Santo Domingo. Estuvo en la capital, Santo Domingo de los Áchilas, para difundir su propuesta de gobierno. Allí se reunió con transportistas y se comprometió a incluir a este gremio en su intención de crear 1 millón de empleos en 4 años. Este martes, el candidato presidencial de la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, centró su campaña en la ciudad de Santo Domingo. En la mañana llegó hasta el sector Sueño de Bolívar, donde lo esperaban transportistas de diferentes asociaciones. Aquí el aspirante ratificó y explicó cómo ejecutará su plan 1 millón de empleos en 4 años. Para lo cual necesitamos reducir, eliminar, derogar 14 impuestos, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, promover la ley del primer emprendimiento, turismo, salud y la cultura en el Ecuador. En este mismo espacio, Fernando Ortiz, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo, manifestó su postura por la construcción del peaje en la vía Loax-Santo Domingo. El tema que nos adolece en la actualidad, la vía Loax-Santo Domingo, que se nos pretende imponer 3 peajes por el valor de 4. En torno a ello, el presidenciable indicó que de llegar a Carondelet regulará el cobro de peaje y carretera. Respecto a la consulta popular sobre paraísos fiscales que impulsa el presidente Rafael Correa, expresó: esa consulta popular es un capricho del presidente y el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho de decidir, y en mi caso personal, como ciudadano ecuatoriano, respetuoso de la ley y de la Constitución, respetaré la voluntad popular. Por su parte, el candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Miguel Ángel Moreta, puntualizó los aspectos en los que centrará su trabajo. Nosotros tenemos 3 compromisos clarísimos. El primero es la Universidad Regional, de promover la gran transformación de Santo Domingo con buenos servicios de empresas públicas deficientes, además desarrollar la vialidad. En la tarde, Lasso culminó su jornada con un recorrido por las principales avenidas de la ciudad, en compañía de sus coidearios. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Cynthia Viteri, postulante a la presidencia de la República, rechaza la propuesta de pacto ético. Considera que el tema pudo ser modificado en la Asamblea Nacional. Créeme que no tengo idea. Al ser consultada sobre el pacto ético, Cynthia Viteri, candidata presidencialista por el Partido Social Cristiano, afirma que la propuesta del Ejecutivo a ella no le afecta y por lo cual le tiene sin cuidado. Yo en lo personal esta consulta no me preocupa en lo absoluto, no tengo ni bienes ni cuentas en el exterior. A pesar de esto, rechaza la iniciativa para que en consulta los ecuatorianos decidan que los funcionarios de elección popular no tengan recursos en países considerados paraísos fiscales. El argumento de la candidata es la contradicción que tendría la propuesta. ¿Cómo es que el país está llamando al mundo para que traiga capitales al Ecuador y a la par está criminalizando a los ecuatorianos que invierten en otro país? Pero también considera que jurídicamente la reforma contravendría a la Constitución y que por ello el mecanismo era mucho más práctico en la Asamblea. Dice que ahí habría durado 3 meses. Por lo tanto, no es necesaria ninguna consulta. Por otro lado, si quieren cambiar la ley, pueden hacerlo directamente a través de la Asamblea Nacional. Tienen mayoría. La analista Lucrecia Maldonado recuerda que ella también fue parte del periodo legislativo y por lo tanto pudo presentar un proyecto de ley en ese sentido, pero que no existió nunca ese interés. ¿Por qué cuando han sido legisladores no han propuesto leyes? Es una cuestión como muy simple de desbaratar desde una lógica. Maldonado además considera que el objetivo de la consulta es que la gente se comprometa a fortalecer la confianza, invirtiendo sus recursos en su país y cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Yo he escuchado en el discurso que dicen, no, pero si usted ganó ese dinero, usted puede hacer lo que quiera con ese dinero. De pronto es verdad, pero si usted puede hacer lo que quiera con ese dinero y no piensa en su país, ¿para qué se pone de funcionario? ¿Para qué se candidatiza? ¿Para qué finge querer trabajar en bien del país? Que por este y otros motivos ninguno de los presidencialistas deberían oponerse a un tema que beneficiaría a todo un país. Alex Llanos, Ecuador TV. La coyuntura política sobre el tema minero en Cuenca fue aprovechada por el aspirante a Carondelet, Paco Moncayo, quien manifestó que en su plan de gobierno dirán no a la minería, mientras Lenín Hurtado, otro de sus coidearios, afirma que habrían excepciones. Algo de la resolución. La declaratoria de Cuenca como territorio libre de minería, realizada así por el Consejo Cantonal, sigue generando reacciones. Esta vez del candidato Paco Moncayo. Dice que apoya la resolución municipal, pese a que los sectores estratégicos no son competencia de los gobiernos locales. No tiene que decir específicamente sobre el área de minería, pero los municipios tienen competencias sobre el uso de los suelos. Los municipios tienen competencias sobre el bienestar de los ciudadanos.
Por eso su propuesta no incluye el otorgar más competencias a los GATS cantonales. Mientras el candidato a la Asamblea, Lenin Hurtado, afirma que ellos le dicen no a la minería, pero con una excepción. La minería artesanal tiene que ser organizada, pero también es tanto más contaminante que la gran escala. Pero los pequeños mineros aquí en Azuay, en la provincia del Oro, tienen que ser organizados. La concejala Carolina Martínez, de las filas de País, que dio su voto a favor de la resolución, defiende su postura y acepta que la resolución no tendrá efectos jurídicos. Por supuesto, pues que conocemos que no es nuestra competencia el tema de las concesiones mineras, sino que eso le corresponde al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Mida. Estamos pidiendo que por favor detengan todas las concesiones mineras mientras no podamos contar con los estudios. En medio de esta coyuntura, Paco Moncayo hace sus ofertas de campaña en Cuenca. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Un incendio se registró en una fábrica de procesamiento de alimentos situada al noroeste de Guayaquil. Varias explosiones de tanques de gas industrial provocaron pánico en las zonas cercanas a este siniestro. En momentos, el incendio pareció incontrolable. Cuando el reloj marcó las 12:15 del mediodía de este martes, una explosión encendió las alarmas y provocó pánico en los alrededores del kilómetro 24 de la vía a Daule. Todo fue rápido, todo fue una llamarada de milésima de segundo. Donde yo me preocupé fue por correr toda el área avisándole a la gente que evacúen, incendio. El fuego se originó en una fábrica de almacenamiento de productos alimenticios. La magnitud de las llamas provocó una fuga de sustancias y consecuentes explosiones que provocaron a su vez bolas de fuego y caída de escombros. Una explosión muy fuerte. En la parte de atrás, ¿qué explotó? No sabemos, al menos nosotros no sabemos. Los bomberos de Guayaquil y otros cantones cercanos ejecutaron un trabajo arduo para sofocar las llamas que consumieron al menos 3 galpones de esa fábrica. Según primeras informaciones, el personal pudo evacuar a tiempo, sin causar heridos, salvo algunos voluntarios que fueron atendidos por equipos de socorro, producto de la sofocación por el arduo trabajo. Tuvimos una llamada del ECU 911 que había habido una explosión aquí en esta empresa, pues acudimos a nosotros como bomberos de aquí del Cuerpo de Bomberos de Novol. Explosiones una del tanque de gas, y el resto realmente pues pequeñas explosiones, los tanques de gas pequeños, tanques de oxígeno, extintores, botellas de oxígeno que han reventado ya por la causa misma del incendio. Luego de 2 horas de aplacado el fuego, se procedió a la remoción de los escombros. César Eduarte, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este miércoles un decreto para impulsar la construcción del prometido muro de separación con México, con el fin, dice, de frenar la entrada irregular de inmigrantes. Este es uno de los grandes compromisos de su campaña, así lo informó el mandatario en su cuenta de Twitter. La frontera entre Estados Unidos y México tiene más de 3.200 kilómetros de extensión. Un informe oficial de 2009 cifró en $3.9 millones el costo por cada 2 kilómetros de muro. Ahí pueden hacer las cuentas de cuánto costará este proyecto. El republicano también prevé firmar varias órdenes ejecutivas que restringirán la inmigración procedente de Siria y otros 6 países de Oriente Medio y África. Se suspenden las investigaciones del caso Papeles de Panamá, mientras que en Brasil, durante un motín carcelario, al menos 150 reos se fugaron. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. La Procuraduría General de Panamá indicó que no podrá continuar con la investigación de los papeles de Panamá. El anuncio se hizo durante una conferencia sobre Odebrecht. La suspensión sobre el escándalo que involucró a políticos, magnates y empresas se mantiene hasta que el Pleno de la Corte de Panamá decida si admite o no un amparo de garantías constitucionales en el caso Mossack Fonseca. El Estado paulista en Brasil fue escenario de una revelación carcelaria. En el motín, los presos incendiaron colchones y 152 detenidos aprovecharon para fugarse. De estos, según indicó la policía militar, fueron
fueron recapturados 96. Al menos 15 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en la explosión de 2 coche-bomba en las inmediaciones de un hotel del centro de Mogadiscio, en Somalia, seguida de un ataque de hombres armados que ingresaron al edificio y comenzaron una matanza indiscriminada con armas de fuego antes de hacer estallar una segunda bomba. En Chile, las intensas lluvias registradas en el norte del país causan inundaciones, lo que ha dejado a 350 personas aisladas en Atacama. El contraste se evidencia en cambio al sur de Chile, donde los incendios forestales continúan. La presidenta Michelle Bachelet no descarta que el fuego haya sido provocado. Un incendio en el norte de Bolivia calcina en unas pocas horas un mercado que se había instalado provisionalmente mientras se terminaba la construcción de otro que funcionaría de manera permanente. Unos 300 locales comerciales fueron consumidos por el fuego pese a los intentos de las personas por salvar su mercancía. Las autoridades en el estado de Utah, en Estados Unidos, están investigando por qué los brazos del ferrocarril no estaban abajo y las luces y las campanas estaban apagadas cuando un tren de pasajeros de 2 pisos se estrelló violentamente en la parte trasera de un semirremolque. Las 2 personas en la cabina del tráiler y los 82 pasajeros a bordo del tren no resultaron heridos. Fanny Lara, Ecuador TV. Siete de la mañana, 51 minutos, ya es momento de los deportes. Diego Valencia nos acompaña. Compañero, entendemos que empezaremos con la liga. Hay novedades con respecto al vestuario del equipo blanco. Es que se presentó la camiseta oficial de este año. Gracias, Abraham. Buenos días para ti y para todos. Bienvenidos a esta parte de la información deportiva en Noticias 7. Lo que dice Abraham es cierto. Se eliminó ya los vivos rojos de una camiseta blanca de liga, que se presenta de esta forma, con la presencia del director técnico Gustavo Munúa, su cuerpo técnico, los jugadores encabezados por el pirata Hernán Barcos. Y claro, los super hinchas que tuvieron la posibilidad de ser invitados especiales en esta reunión que se desarrolló en el estadio de la Casa Blanca para presentar la nueva indumentaria para el campeonato 2017. Ya mismo develamos la camiseta de liga para la temporada actual. Allí me parece la alterna, sí señores. Un color verde en la parte de arriba en su totalidad y en un degradado hacia la parte baja con franjas listadas de color gris y verde también. Y allí la camiseta de liga para el año 2017, blanca en su totalidad, como lo hemos dicho, con ciertos vivos que ahora son de color azul y franjas casi indelebles, listadas de manera vertical. Allí está, la camiseta de liga para lo que será la temporada el presente año. ¿Qué opinan de la camiseta que vestirán los guerreros albos? Así le llaman sus hinchas. Pues lo conocemos a continuación mientras seguimos mirando la imagen de la camiseta para el año 2017. Compromiso, esfuerzo, dejar todo dentro de la cancha. Vamos a dar todo por el equipo, así que bueno, ellos se lo merecen, sufrieron el año pasado y este año va a ser diferente. La gente es muy importante, como yo digo, que el jugador número 2, así que bueno, este año va a ser muy importante para nosotros. ¿Bien motivados para hacer bien las cosas? Sí, esperemos que sí, esperemos dar todo. Trato de siempre demostrar y reflejar lo que uno hace durante la semana, transmitir lo que uno quiere, que es ganar y bueno, soy un jugador más de la institución y por lo tanto tengo que aportar para que Liga pelee grandes cosas. Este compromiso de los jugadores de Liga lo tienen la mayoría de jugadores de los clubes del fútbol ecuatoriano. Y Barcelona no es la excepción. Se prepara para lo que será su encuentro de la noche amarilla y también tiene en la mira lo que será el primer partido del inicio de la temporada. Vamos con un informe de Jefferson Abad acerca de las novedades del cuadro del astillero campeón del fútbol ecuatoriano. El plantel del Barcelona Sporting Club realizó su primera práctica formal en territorio ecuatoriano la tarde de este martes, luego de haber llegado el último lunes de Estados Unidos, donde efectuó las labores de pretemporada. El equipo amarillo ya piensa en su primer rival por el campeonato nacional, Deportivo Cuenca, a quien tendrá que visitar este domingo al mediodía.
Estamos ya de a poco aflojándonos sobre la pretemporada, que fue dura, y estamos ya mentalizados en lo que se viene el primer partido del campeonato, ¿no? Asimismo, el cuadro canario deberá presentarse oficialmente ante su afición este viernes en la Noche Amarilla 2017 ante los Juan Aurich de Perú. Se prevé que este miércoles a las 15:30 el uruguayo Diego Forlán arribe a Guayaquil para ser parte del evento deportivo del conjunto torero. Hay mucha confianza en los futbolistas barcelonistas para arrancar de manera positiva en el torneo. Una fiesta hermosa que se vive aquí en el Monumental. Los hinchas de Barcelona siempre van a venir a motivarse y nosotros siempre tenemos que estar brindarles el espectáculo, ¿no? En otro tema, en las últimas horas se pudo conocer que el volante del elenco amarillo Damián Díaz obtuvo la naturalización y jugará como futbolista ecuatoriano a partir de esta temporada. De esta forma, Barcelona tendrá un cupo de extranjero más. El documento fue firmado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Fuimos notificados ya del decreto, con lo que Damián El Quito Díaz es ecuatoriano. Esto nos tranquiliza y nos alegra mucho. El jugador lo ha tomado, está muy contento y el día de mañana tendrá que iniciar los trámites en la capital para obtener su cédula de ciudadanía. El inicio de la Copa Libertadores de América para Independiente del Valle fue de lo mejor. Una victoria frente al Municipal de Perú. Estas son las imágenes a continuación de la llegada del equipo dirigido por Alexis Mendoza. Allí está. Varios de los elementos del cuadro de Sangolquí, que no pudo tener mejor inicio en la Copa Libertadores de América. Con triunfo se inició el camino de Independiente por 1-0 frente al Deportivo Municipal peruano, en el partido disputado en el Estadio Nacional de Lima por la primera fase del evento internacional. El gol del triunfo del vigente vicecampeón del torneo fue anotado por el delantero Michael Estrada a los 10 minutos de iniciado el partido. El cuadro negreazul del Valle, dirigido por el colombiano Alexis Mendoza, logró este resultado importante fuera de casa y quedó a las puertas de la segunda fase. Las reacciones y por supuesto la voz del principal protagonista, Michael Estrada, el hombre que tiene al gol como su mejor amigo. Lo conocemos a continuación. Y hay que reafirmar lo que se ganó con la vuelta acá del el día viernes. Y vamos a preparar el equipo para recuperarlo, para encarar ese partido y que nos pueda dar el pase a la siguiente fase. Es el primer partido oficial que hacemos. Creo que nos hace falta tiempo, nos hace falta fútbol colectivo y eso lo vamos a ir adquiriendo a medida que nos conozcamos más. Los nuevos han encajado bien, se han relacionado bien, están haciendo grupo. Y lo que nos agradó fue la forma colectiva como el equipo buscó el resultado, lo defendió y lo pudimos lograr. Fuimos muy motivados y con el objetivo de ganarnos y gracias a eso logró. La otra me la comí, pero bueno, lo importante es que ganamos, ¿no? Y preparando para el próximo partido. Va a ser un partido muy difícil. Ellos van a salir a remontar, pero nosotros tenemos que defender la ventaja que tenemos. Porque estamos en local, tenemos que salir a ganar y hacer los goles. Y para la primera fecha del torneo, el Clan Juvenil, equipo dirigido por Juan Carlos Garay, está listo para enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La dirigencia ha dispuesto el valor para la general de $10. El Clan de Sangolquí quiere quedarse con una jugosa taquilla y con los 3 primeros puntos de esta primera fecha. El Clan de Sangolquí, comandado por su técnico Juan Carlos Garay, tiene alineado y listo el equipo que abrirá el torneo 2017. Pero ¿cómo asume el reto el estratega para la versión de este año? Esta vez en la Serie A. Con lo que tenemos vamos a enfrentar a un gran rival, creo que va a ser motivante para todos los chicos. Va a ser el debut de Clan Juvenil en la Serie A. Creo que pueden quedar en la historia del club, tal vez consiguiendo un buen resultado del primer partido, ¿no? En la primera fecha, Clan Juvenil deberá recibir a Liga de Quito. Una dura prueba como primer termómetro para el Nobel cuadro del Valle. Garay ya tuvo una experiencia por primera vez en la primera categoría por Deportivo Quito, como asistente técnico de Carlos Sevilla, cuando el cuadro Chuya consiguió el campeonato nacional tras 40 años de sequía. Jugadores que los pedí, los conozco muy bien, vamos a escoger a lo mejor que tengamos para enfrentar al Liga, ¿no? Como parte de su plantel, aparece el delantero Luis Congo, quien aspira este año a tener su revancha, tras una temporada no tan buena, con el club que ahora aparece como su rival de turno.
Es un equipo que quiere volver a ser protagonista, es un equipo muy grande y cómo no, ellos van a querer, en pocas palabras, tener el balón acá, pero nosotros no lo vamos a permitir eso. Así quedaron los horarios de la primera fecha, dice nuestro productor, el señor Nelson Sánchez, el príncipe de Penipe. Saludos para la gente de Chimborazo. Clan Juvenil enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito el próximo domingo 29 de enero a las 11:30. Idéntico horario, el Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar para recibir al ídolo del astillero, Barcelona Sporting Club. El ídolo ambateño, Macará, recibirá a Fuerza Amarilla al mediodía en el Estadio Bellavista de Ambato. Mientras tanto, el Cetáceo Delfín a las 15 horas recibirá a River Ecuador. Emelec a las 17 horas, 5 de la tarde, medirá a la Chatoleí, Universidad Católica. A propósito de Universidad Católica, tenemos una mala noticia de Trencito Azul. Con eso cerraremos. Y el Nacional frente a Independiente queda diferido para una próxima ocasión. En punto, las 8 de la mañana. A propósito de la Universidad Católica, se le terminó la temporada a Horacio Orzán, el jugador argentino del equipo de Trencito Azul, que lamentablemente tuvo una lesión en su rodilla que lo dejará al margen por 6 meses. El tiempo que tenía todavía de relación contractual con la Universidad Católica. Con eso nos despedimos, pero les invitamos para las 13 horas poder reunirnos y, por supuesto, tener más información deportiva aquí en el equipo y, por supuesto, en Ecuador TV. Un abrazo para todos. Les deseo un día repleto de deportes. Hasta la próxima. Gracias, Diego Valencia, por ese completo resumen deportivo. En este punto también despedimos y ya se viene la comunidad. Así es, un abrazo para ti, Abraham, para ustedes, amigas y amigos televidentes. No se desconecte de la señal informativa de Noticias 7, ya viene la comunidad y 13:45 retornará este informativo. Buenos días para todos.